El sector agrario, ganadero, productivo, que bueno, no está pasando los mejores días, ¿no? Sobre todo con esta tremenda sequía de varios meses. Estamos sufriendo una situación climática crítica desde la primavera pasada, con digamos un promedio de precipitaciones, por ejemplo, en el año pasado, en aproximadamente 200 o 250 milímetros al promedio anual, algunos lugares menos, otros más. Y bueno, primaveras, así como primaveras con baja, menos precipitaciones, verán que son en veranos muy complicados, de altas temperaturas. En el caso de la ganadería ha habido situaciones complicadas en la época de servicio. ¿Pérdida de rodeo también, no? Mira, pérdida de rodeo no ha habido, muy poco. El asunto es que hay, digamos, en la época de servicio, estas temperaturas importantes han provocado algún descenso, depende de los campos, del periodo de servicio, de lo que es vientres, vacas y vaquillonas. También, digamos, en esta época, ya terminando en enero, se ha tenido que alargar el periodo de servicio, lo que se llama tanto en los vientres adultos como en los más jóvenes. Bueno, ya ha complicado de alguna manera la evolución de este periodo para que todo el rodeo entre en condiciones para recibir el servicio corporal por estas altas temperaturas y digamos una oferta de pasto muchísimo menor a lo que estamos acostumbrados, ya sea en la primavera anterior como en el verano, que habitualmente se ha extendido, como si se hubiera extendido. Digamos, ahora tendríamos precipitaciones de otoño, fines de febrero, marzo, pero no las hemos tenido, así que se esperan resultados productivos no demasiado buenos, muy variables con respecto a lo que es la preñez. Ya comienzan, finalizado el servicio, unos 45 o 60 días comienza la evaluación de los rodeos de cría y bueno, ya se observa la aparición de muchos vientres con falta de preñez, ¿no? ¿Cómo se le arregla el productor acá, ganadero en este caso? Sobre todo, bueno, falta de pasto total, sequía, falta de agua. Y bueno, el productor ganadero hace, digamos, lo que realmente puede, en el sentido de que siempre esta actividad tiene sus altibajos, muy dependiente del clima. Muchas veces en la primavera uno espera otras condiciones, pero lo que hemos recomendado a través del INTA y que él siempre viene llevando adelante es anticipar, por ejemplo, el destete, si es posible, separar los terneros a las madres para bajar el requerimiento y la necesidad de la madre para criar ese ternero, buscar categorías que a lo mejor no son productivas y que ocupan, digamos, dentro del campo y tienen, digamos, una necesidad de forraje, que en este momento hay que ser muy cautos en qué categoría darle a lo mejor esos pastizales, pastos o pasturas que son de baja calidad o de muy baja oferta. Los vientres jóvenes, darle las vaquillones, darle un servicio en particular. Bueno, es importante las aguadas. Hoy consideramos que cada vez más hay que trabajar sobre los montes de sombra. Y bueno, ¿No has nombrado el feedlot, por ejemplo? ¿Qué papel juega? Y el feedlot, bueno, tiene sus complicaciones porque además del tema de la relación de precios económica, por supuesto que son sistemas de producción que requieren de darle a los animales una condición muchísimo más, digamos, intensiva o más preocupante con respecto a las necesidades de todo este aumento de peso que se tiene que llevar adelante en un periodo muy corto, ¿no? Así que también son sistemas de producción de mayor intensidad, que son también los que realmente están sufriendo.
Nos preocupa eso, estamos tratando de darle herramientas al productor, facilitar todo lo que sea tareas y, digamos, recomendaciones técnicas. El sábado tuve una reunión en un campo de cría que también vimos justamente la instancia real de lo que estamos pasando por este momento. Se ven rodeos digamos, en distintas condiciones. Yo creo que en el tema de agricultura se ha sufrido también, las variables de rendimiento han sido importantes, desde gente que no ha podido cosechar hasta otras personas que han estado cerca del promedio. ¿Se salvó acá el girasol no solamente o tampoco? El girasol en la zona es un cultivo que tiene relativamente buenos rendimientos, es el que de alguna manera tolera un poquito más la sequía. Hay híbridos que, digamos, de acuerdo a la época de siembra, sus antecesores han podido tener mejores rendimientos, pero de todas maneras, por supuesto que ha sido la hora que ya está en plena cosecha, se observa que es el cultivo que, digamos, ha tolerado mejor la sequía. El maíz sembrado más temprano ha sufrido muchísimo, hay pérdidas importantes. Los que se han sembrado más tarde, recuperando un poco las últimas precipitaciones, pero los rendimientos tampoco no son buenos. Y bueno, y todo eso conlleva a una situación general del productor preocupante, complicada. Por eso está recurriendo al pedido de emergencia de agropecuaria para poder postergar los pagos del impuesto inmobiliario. En el INTA, ante estos requerimientos, hemos hecho informes que colaboran, ayudan que también el municipio active esos pedidos, se lleva frente al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y bueno, eso está, digamos, en las miras, como que el INTA también está atento a todo eso. Esperemos que realmente este otoño nos dé una recuperación, pero hay cosas que no tienen retorno, ¿no? Este año va a ser un año muy complicado, porque no tenemos un febrero, marzo que nos haga recargar los perfiles de suelo, y si después viene el invierno con bajas temperaturas, vamos a tener que llevarlo lo mejor posible. Se hace importante pensar siempre que puede ocurrir estas situaciones, por eso se habla de reservas a construir, a desarrollar en primavera, pero bueno, ha sido una primavera complicada también, ¿no? Por lo tanto, hay que ajustar la carga animal, hay que de alguna manera tener un proyecto o previamente hay que pensar que todos estos años vamos a tener este tipo de situaciones cambiantes, climáticamente complicadas. Tal cual se había anunciado de manera oportuna y con importantes visitas, tanto de provincia como de nación, de áreas relacionadas a lo que es el ámbito de género, en este caso, se recibió, sin ir más lejos, a la ministra de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, entre otras autoridades, quien llegó justamente a nuestra ciudad para encabezar el acto de presentación de las obras de lo que es la ampliación de la Casa Abierta de protección integral para personas en situación de violencia por razones de géneros. Acto multitudinario en el Salón Rojo Municipal, que contó con presencia, como decíamos, de distintas autoridades de la esfera nacional, provincial y también del orden local. Quien tuvo la palabra en primera instancia fue Clara García, que se expresó ante los presentes realmente con mucha emoción por la tarea realizada durante todos estos años y por los logros que se han obtenido con el correr del tiempo. Esto decía Clara ante los presentes. Ha sido un trabajo descomunal de muchas personas, de muchísimo tiempo. Cuando asumimos con Romina Delfante, nuestra querida subsecretaria, a Romy la desvelaba y le preocupaba muchísimo la situación en la que se encontraba el hogar. En ese momento pasamos por todos los nombres: refugio, hogar de tránsito, hogar de protección integral,
y ahora estamos en proceso de mandar el proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante para darle un nombre, una estructura y una creación desde lo formal para el hogar. En ese momento me acuerdo una anécdota que Romy se enojaba muchísimo con las operadoras que trabajaban en ese momento ahí, porque cuando nosotros llegábamos y íbamos las primeras semanas que habíamos asumido para ver con qué nos íbamos a encontrar, cómo era la dinámica de funcionamiento, las operadoras que trabajaban en ese momento hablaban de las internas, ¿no? Las mujeres alojadas como las internas. Entonces Romy se enojaba, las corregía y haciendo referencia, hablando de las internas, digamos, dando cuenta de un paradigma en relación a instituciones totales, ¿no? Instituciones de encierro. Entonces eso realmente a ella la preocupaba muchísimo. Hoy pensamos a la Casa Abierta como un dispositivo de protección para mujeres, diversidades y sus hijas que están en situación de violencia por razones de género y que necesitan de un espacio de contención, de acompañamiento, cuando no hay otro, ¿no?, que permita iniciar el proceso de salida de las violencias. Entonces hoy pensaba esto, digo, vaya, es un cambio de paradigmas, ¿no?, directamente. Hay un montón de mobiliario nuevo que tenemos en el hogar y eso es gracias a que pudimos gestionar con el Ministerio de Mujeres de la Nación un subsidio que forma parte del programa de fortalecimiento para dispositivos territoriales de protección. Agradezco a las compañeras de Nación que se acercaron, Sibila, Claudia. Y realmente, la transformación en cuanto a la calidad de vida para las personas alojadas ha sido de 360 grados. No sé, realmente ha sido mucho trabajo, pero los resultados son inmensos y con ese objetivo, ¿no?, de mejorar la calidad de vida, no solo de las mujeres y diversidades que transitoriamente están alojadas ahí, sino también de las compañeras trabajadoras municipales que pasan horas poniendo el cuerpo en el hogar y sin las cuales sería muy difícil, digamos, sin su acompañamiento y sin su incondicionalidad, hubiese sido muy difícil poder generar todo esto. También, por supuesto, el intendente de nuestra ciudad tuvo la oportunidad justamente de expresarse en el micrófono. Esto era lo que expresaba el intendente Alberto Gelené. Todo lo que podamos hacer en materia de desarrollo integral de nuestra patria, de nuestro país, de nuestros lugares, de nuestros territorios, si no parte de la premisa que el eje fundamental es la dignificación del ser humano, no tiene ninguna validez todo lo que podamos hacer. Por eso, trabajar por los derechos, por la dignidad, por las oportunidades, por la decisión de vida y la protección de situaciones vulneradas en cada ámbito personal, familiar, de niñas, de niños, de mujeres, de adultos mayores, es una tarea fundamental para que todo lo demás que podamos hacer tenga sentido. Si no partimos de la garantización de los derechos, de trabajar por la dignificación de cada ser humano, lo demás no alcanza, no sirve. Para nuestra gestión siempre ha sido una política de Estado el trabajar por la promoción, protección de los derechos de familia, de niños, adolescentes, de la mujer, trabajar contra la violencia de género. Hoy es muy importante lo que se ha logrado en la decisión como políticas de Estado del gobernador, del presidente, de que haya formalmente instancias orgánicas, como son los ministerios de la mujer, tanto en provincia como en nación, y las políticas desde los ministerios de desarrollo social de nación, como también del Ministerio de la Comunidad en la provincia de Buenos Aires, que fortalezcan y conformen equipos para lograr que estas políticas no sean solamente una cuestión local, sino que tengan un sustento como política de Estado. Y eso articulado entre nación, provincia y municipio, o municipio, provincia y nación, es lo más importante y que quiero rescatar hoy. Hemos logrado transformaciones que hoy se ven en la Casa Abierta, pero que también se ven en el programa Acompañar, con la importancia que tiene atender desde lo económico la vulneración
de derechos a partir de la violencia de género, porque la violencia no es solamente física, es psicológica y el peor de los casos es la económica, que tapa la física y la violencia psicológica, porque la dependencia de la mujer vulnerada por motivos económicos es lo que viene a restaurar este gran programa que es Acompañar, y que con orgullo hoy vamos a estar filmando, pero que ya estamos participando de hace tiempo cuando hicimos la jornada aquí. Y para eso, como para también poder con los recursos que Estela como ministra y su equipo dispuso para las flores, para fortalecer la Casa Abierta, para encarar distintos programas de inclusión, para estar pensando en acciones transformadoras, para eso fue necesario constituir una red que conforman no solo los trabajadores municipales, sino también concejales como Susana, que está aquí presente, que trabajó mucho desde su rol como concejal, Vanessa hoy también trabajando también junto a las demás compañeras, pero poniéndose al hombro políticas de Estado importantes, como también la conformación de equipos. ¿Por qué? Porque en esto quiero festejar y felicitar y desearle a Manuela, una trabajadora social que viene desde mi gestión anterior, que ingresó y que ha crecido totalmente para llegar a ser hoy la directora del área, que deja clara, a quien le agradezco, como ya se lo había expresado, su compromiso, su vocación de trabajo, su esfuerzo tan grande en esta conjunción, porque Clara, junto con Estela, trabajamos prácticamente horizontal, mano a mano, como también con Nación, con todos los programas, y eso es una construcción que no debemos perder. En relación justamente a este importante acto y a lo que han sido las ampliaciones y mejoras para esta casa que mencionábamos, se realizaron también importantes firmas de convenio. Caso justamente de lo que es el programa Acompañar, se realizó firma de convenio y también quien estuvo encabezando justamente de manera directa este convenio, explicando un poco la relación, el trabajo, en qué consiste y de qué manera se va a acompañar aquí en nuestra ciudad, fue en este caso Claudia Perugino del Ministerio de las Mujeres de Nación, que esto era lo que decía. Concretar la firma del Acompañar para nosotras es muy importante para afrontar las situaciones de violencia por motivos de género para mujeres y diversidades. Y esto también importante destacarlo, importante visibilizar lo que significa el Acompañar, un programa que también viene a romper, hablando de paradigmas, como decía recién Clara, el paradigma de la denuncia, ya que ustedes saben muy bien que para acceder al programa no es necesaria ni denuncia ni policial ni judicial, de modo que bueno, en este tiempo en el que tenemos alrededor de 300.000 mujeres y diversidades que han ingresado al programa, donde hemos puesto en marcha alrededor de 800 áreas de género locales, un trabajo enorme que hemos iniciado en pandemia. Visibilizar la problemática de la violencia de género es decisión política. Esto que hemos construido con municipios, con provincias, en estos años lo tenemos que defender, tenemos que seguir profundizando y tenemos que darle sobre todo, y en esto les agradezco la presencia a cada uno y cada una de ustedes, visibilidad a estas políticas públicas. La cantidad de situaciones que también acompañan otros programas hicieron en pandemia y hacen cada día que las personas que peor la pasan se sientan menos solas. También hubo firma de convenio y por supuesto una de las palabras más esperadas, sin duda alguna, por lo que es la ministra de las Mujeres de Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Hablamos de Estela Díaz, que también se expresó ante el micrófono, y esto era lo que decía, previo a lo que fue también una importante firma de convenio. Esto era lo que expresaba. Hay un cambio de enfoque desde que se construyeron los ministerios. ¿Por qué? Porque hacemos una mirada integral, y no es casual que esta casa, o que cuando se empezó a hablar de las violencias por razones de género, que debe hacer 30 años, ¿no? Más o menos, que se empezó a discutir políticas públicas. Nuestra ley provincial, la ley 12.569, es una ley del año 2000. Es muy corto tiempo para pensar que el Estado se está haciendo cargo con políticas públicas para abordar
una problemática tan estructural en nuestra sociedad, porque la violencia por razones de género la padece el 40% de las mujeres. En los términos de las violencias generales, todas, porque la cultura machista que discrimina, que nos acosa, que facilita el acoso callejero, que banca la violencia mediática, simbólica contra las mujeres, las padecemos todas. Pero la violencia en el ámbito doméstico familiar, por lo menos un 30 o un 40% de las mujeres. Nosotros llegamos y el Instituto de Políticas de Género y Diversidad que nos antecedió era una dirección provincial y 4 de línea. En total había 70 trabajadoras en todo, precarizadas. La Miro Leticia es una directora provincial nuestra. Bueno, ella es una de 14 directoras provinciales, de 4 subsecretarías que tiene el ministerio. ¿Y saben por qué? Porque cada una de estas áreas está garantizando políticas que llegan a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Es imposible, si no, es imposible plantear que estamos abordando con toda la seriedad, con todo el impulso, con toda la necesidad que este ministerio aborda, que a la que hay que darle respuesta en cada uno de los territorios. Todos decimos qué terrible la violencia. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer para que efectivamente abordemos esta problemática en toda la dimensión que tiene? Construyendo política pública. Es la única manera. Es la única manera. Y de hecho ustedes lo saben. Cuando se ha fortalecido el hogar, cuando se han fortalecido los equipos de atención, cuando se le ha incorporado políticas para la salida a la autonomía económica, cómo las mujeres acceden a emprendimientos productivos, ¿qué están haciendo? Esta casa, que era un hogar cerrado, porque cuando empezamos a hablar de esto, vieron que hacíamos pensar que había que encerrar a las mujeres, porque no abordábamos a los agresores. Y no teníamos políticas con qué hacíamos. Entonces pensaba, en cambio esto es ahora una casa abierta. Porque cambiamos el enfoque. Porque es una casa donde va a estar un tiempo mientras construimos la autonomía, la salida, vivir esa vida sin violencia que todas nos merecemos, y al agresor dispositivos para atenderlos, y si es de alto riesgo, tobillera para que no pueda acercarse. Cada vez más dispositivos que miran el conjunto de la problemática. ¿Y esto cómo se hace? Con más Estado. Nuestro bienestar, el bienestar de las mujeres, reducir las brechas de la desigualdad, tiene un impacto igualador y de bienestar para todo el conjunto de la población. Por eso cuando hablamos de nuestros derechos, hablamos de los derechos del conjunto, no solo de las mujeres, nunca menos, siempre más cuando avanzamos en derechos para las mujeres. Lo que queremos es que no trabajemos nada más que violencia por razones de género, que trabajemos políticas transversales. Por eso Municipios por la Igualdad está apoyando proyectos. Claro, ya lo diseñaron acá. ¿En qué van a trabajar? En la Plaza de la Diversidad, espacio público, un proyecto que formó a otras áreas de gobierno, espacio público, obra, infraestructura, presupuesto con perspectiva de género, para que esto también nos muestre que hay como un camino común. Vamos a erradicar las violencias en la medida que también haya menos desigualdades en todos los órdenes de nuestra vida social, personal, política, de estudios, cultural, comunitaria. Ese es el compromiso del gobierno de la provincia de Buenos Aires.